¿Y si una de las ideas más casi sagradas del mundo cripto estuviera en realidad equivocada? Pues hoy vamos a darle una vuelta a esa creencia de que, para estar seguro de verdad, hace falta ejecutar un nodo completo. Es una idea que la fuente de este análisis llama, de una forma bastante provocadora, el culto del nodo completo. Vamos a ver qué hay detrás de esto. Y bueno, esta cita va directa al grano, ¿eh? La idea de que por el simple hecho de acumular datos ya se tiene el control es una ilusión. Es una crítica pero directa a lo que se describe como el avaro digital. O sea, esa figura que confunde ser dueño de la biblioteca con entender de verdad lo que hay en los libros. Y claro, esto nos lleva a la pregunta central, la que lo puede cambiar todo. ¿Y si todo este afán por acumular datos no es seguridad? ¿Qué pasaría si, en realidad, es solo un hobby? Uno bastante ineficiente, por cierto. Esta idea va en contra de todo lo que muchísima gente da por sentado. Vale, entramos en la primera sección, la rectitud de los terabytes. Aquí se analiza esta obsesión, casi por almacenar la blockchain entera, pero no como una necesidad técnica, sino más bien como un ritual, como una especie de virtud digital que curiosamente se mide en gigabytes. Y aquí es donde se nos presenta un choque de filosofías, pero clarísimo. Por un lado está la ética del coleccionista, que es la que valora el simple hecho de tener los datos, de poseerlos. Y por otro, la ética del constructor, que mide el éxito de otra forma, por la utilidad, por lo que el sistema permite construir encima. La pregunta, al final, es bastante clara. ¿Estamos montando un museo digital o una economía global que de verdad funcione? Esta analogía, la verdad es que lo resume a la perfección. Porque, a ver, una cosa es tener una biblioteca para preservar el pasado, y otra muy distinta es construir una civilización, una que funcione, que escale. Al final, la libertad de verdad no viene de archivar hasta el último dato, sino de crear herramientas que todo el mundo pueda usar. Vale, pues dejamos atrás el mito del almacenamiento masivo y nos metemos con lo que, según este argumento, es la auténtica columna vertebral de la seguridad. Y ojo, porque no están los bloques llenos de datos, sino en algo mucho más pequeño y, la verdad, mucho más elegante: la cadena de encabezados. A ver, un encabezado de bloque es como el ADN de ese bloque. Pensemos que pesa solo unos 80 bytes. Poquísimo, pero ahí dentro está todo lo esencial, la conexión con el bloque de antes y una cosa llamada raíz de Merkle, que para entendernos es como una huella digital, un resumen criptográfico de todas las transacciones que hay en el bloque. Es, como se describe aquí, un juramento inmutable, una promesa sellada. Y aquí se ve muy bien por qué este sistema es tan seguro. Hay que imaginárselo como una cadena de cristal. Si intentas cambiar un solo byte, un eslabón del pasado, la fractura se propaga al instante por toda la cadena hasta el presente. Para ocultar ese cambio, tendrías que reconstruir la cadena entera desde ese punto, rehaciendo todo el trabajo computacional, el famoso proof of work, que es carísimo. Vamos, que es prácticamente inviable a nivel económico. Es que paremos a pensar un momento en esa cifra. 80 bytes. Toda la historia inmutable de la cadena, toda su seguridad, se ancla en estos paquetes de datos, que son diminutos. Aquí es donde está el poder de verdad, en la eficiencia. No hace falta el terabyte entero, solo este juramento súper compacto y súper seguro. Vale, pero entonces surge una pregunta lógica. Si no hace falta el bloque entero, ¿cómo verifica una persona normal sus transacciones? Bueno, pues la respuesta, curiosamente, estaba ahí desde el principio, en el diseño original. Se llama verificación de pago simplificada, o SPV. El SPV es un sistema, la verdad es que es elegantísimo. Lo que permite es que cualquier persona, desde su móvil, pueda confirmar que un pago es real y definitivo, con total certeza criptográfica. Y todo esto sin la carga, que es absurda, de tener que descargar y validar cientos de gigabytes de historial. A ver, el proceso es bastante sencillo. Primero, el monedero que se usa solo guarda la cadena de encabezados, que como hemos visto es súper ligera. Luego, cuando hay que verificar un pago, simplemente pide a la red una pequeña prueba criptográfica, que es la prueba de Merkle. Y por último, comprueba que esa prueba encaja con el encabezado que ya tiene. Es decir, es un proceso activo de verificación, no una acumulación pasiva de datos sin más. Y esa prueba de Merkle es, por así decirlo, la pieza de magia que hace que todo esto funcione. Es como tener un recibo que demuestra que tu nombre está en una lista de miles de personas, pero sin tener que leerte la lista entera. Es pura eficiencia y seguridad criptográfica en estado puro. Y con esto llegamos a un punto que es clave, y es la diferencia entre los tipos de preguntas que se pueden hacer. La primera pregunta, la del purista, la del académico, es esta. ¿Puedo yo, personalmente, reauditar toda la economía desde el bloque Génesis? Pues bien, según el argumento que estamos analizando, esta es una pregunta de aficionado. Es la pregunta de un historiador, de un auditor,
Que sí, que puede ser interesante, claro, pero no es una pregunta práctica para el día a día. Es un hobby, no una necesidad real de seguridad. Ahora, vamos a comparar esa pregunta con la que de verdad le importa a casi todo el mundo. ¿Es mi pago real y definitivo? Esta es la pregunta del usuario, la del comerciante, la de la economía real. Y para responder a esto, no hace falta tener un archivo universal. Se responde de forma rápida, segura y eficiente con un método como el SPV. Al final, es la diferencia entre la usabilidad y el dogma. Pero claro, toda esta devoción por el almacenamiento masivo no sale gratis, ni mucho menos. Vamos a ver ahora las consecuencias negativas, el coste real de lo que la fuente llama la religión del nodo completo. Pues se describe como una especie de impuesto invisible que se le pone a todo el mundo. Pensemos, costes de almacenamiento que no paran de subir, un ancho de banda cada vez más exigente, tiempos de sincronización eternos. Todo esto, al final, levanta un muro. Excluye a la gente con dispositivos normales y convierte un sistema que debería ser público en una especie de club para sacerdotes de la tecnología. Y esto, se argumenta, estrangula la adopción y la escalabilidad. Esta cita lo resume de una forma demoledora. Eso no es seguridad. Es una autopista de peaje hacia ninguna parte construida por gente que confunde la escasez con la santidad. La idea central es que este enfoque no es solo que sea ineficiente, es que es directamente perjudicial, porque pone una supuesta pureza técnica por encima de la usabilidad en el mundo real. Y, por supuesto, hay objeciones al sistema SVP. Por ejemplo, ¿que depende de los nodos completos? Pues sí, de una forma práctica. Pero es como depender de la panadería para comprar el pan. No hace falta ser el panadero. ¿Que a los clientes ligeros se les puede engañar? Bueno, la solución no es acumular todos los datos, sino ser prudente y comparar la información de varias fuentes. Y así, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final. Y no es solo un resumen, es más bien una propuesta, una nueva filosofía para pensar en cómo construir un sistema que sea, a la vez, seguro de verdad y también escalable. Y este es el principio alternativo que se propone, el principio del constructor. Es una idea mucho más pragmática, conservar solo lo que se necesita para verificar los derechos propios, y para todo lo demás, confiar en esos compromisos públicos que son carísimos de falsificar, como es la cadena de encabezados. La seguridad, por tanto, no está en tenerlo todo, sino en tener lo justo y necesario para poder verificarlo. Y cerramos con esta reflexión final. La sabiduría consiste en saber qué hechos se requieran, qué pruebas son suficientes y qué teatralidades son simplemente un peso muerto. Esto al final nos obliga a plantearnos una pregunta importante. En esta búsqueda de la descentralización, ¿estamos construyendo herramientas para la libertad o simplemente estamos creando archivos cada vez más y más pesados? Ahí queda la idea para seguir dándole vueltas.